Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, el que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, mi nombre es Francisco Rojas y le doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast desde acá, desde Chile. Los saludo muy afectuosamente y les quiero inicialmente pedir disculpas por la semana anterior. No pudimos lamentablemente subir el video del análisis previo al partido con New England por problemas técnicos. No pudimos concretar ese video, así que les pido las disculpas del caso. Y vamos a entrar inmediatamente en este nuevo episodio del podcast. En este episodio número 22 de esta semana en Steelers, vamos a revisar algunas noticias de nuestro equipo de Pittsburgh. Vamos a conversar, lamentablemente, analizar lo que fue la dolorosa y costosa derrota de Pittsburgh el día jueves en Thursday Night Football frente a los New England Patriots. Y vamos a comentar un poco en lo que se viene en el partido de este sábado, visitando a Indianapolis, al equipo de los Colts. Dentro de las noticias, una de las noticias más preocupantes que nos dejó el final del partido, ¿no es cierto?, en Cincinnati, fue la lesión de nuestros dos pass rushers, ¿no es cierto?, outside linebackers, tanto DJ Watt como Alex Highsmith, ¿ya? Alex Highsmith sufrió una lesión que lo dejó fuera del partido. Inicialmente se había reportado como una lesión del cuello, pero luego se reportó que el jugador había entrado al protocolo de conmoción. Y mientras tanto, por su parte, TJ Watt, ¿no es cierto? En la primera jugada, si ustedes se recuerdan, en el primer snap ahí en frente a New England, recibió un rodillazo en la cara de parte de Ezekiel Elliott cuando lo iba a tratar de taclear. eh, si bien pudo terminar el partido y terminar de jugar, al día siguiente y al día viernes reportó el equipo que había presentado síntomas de conmoción y que había entrado al protocolo. Había cierta polémica respecto al procedimiento que hubo durante el partido y la verdad es que en este punto hay que aclarar que todo lo que es el examen neurológico y la evaluación del jugador, si es que está en condiciones o si sufre una conmoción y si puede finalmente volver al partido, depende de un revisor independiente de los equipos, de un especialista en neurotrauma de la NFL, que está en cada sideline, ¿no es cierto?, al lado de cada equipo y quien es quien define, quien examina al jugador y quien define si los jugadores pueden volver o no a jugar. Así que en ese sentido la polémica para mi gusto no tiene mucho sentido en relación a si el procedimiento fue correcto o no. Eso depende de, como decía, este revisor independiente de la liga y claro, puede que este personaje efectivamente haya cometido un error, pero eso no es responsabilidad del equipo de Pittsburgh. Ahora, lo que sí se puede a lo mejor cuestionar o o reflexionar es si que efectivamente hay hubo algunos signos durante el partido que posiblemente se pudieran haber interpretado como que el jugador efectivamente estaba sufriendo síntomas de conmoción, como fue, por ejemplo, en un momento que lo vieron oliendo esta especie de sales de amonio, ¿no es cierto? Como estas que se ve que a veces usan los boxeadores, ¿no es cierto? Como para despertar o para activarse. Eh, que se interpreta como si pudiera ser algo que estaba pasando por algún síntoma negativo. Y por otra parte también el tema del visor, ¿no es cierto? Que pide el jugador o cambia su visor a un visor tinteado oscuro, que también se pudiera interpretar como que estaba con cierta hipersensibilidad a la luz o fotofobia que se llama, que también es un síntoma de conmoción. De cualquier manera, claro, eso da para pensar de por qué a lo mejor el equipo no se preocupó más de eso o no lo interpretó como un problema. Pero nuevamente, y como respondió Mike Tomlin en su conferencia de prensa, la revisión depende del médico, ¿no es cierto?, del especialista neurológico de la liga. Y aparentemente si el jugador pudo volver a jugar es porque él lo revisó y no le pareció que ameritaba, ¿no es cierto?, que el jugador no volviera al partido. Así que para mí la polémica un poco queda ahí. Igual, de todas maneras, se anunció que tanto de parte del sindicato de jugadores como de la NFL que iba a haber una investigación en el procedimiento que hubo. Esto es parecido a lo que pasó el año pasado con Tua Tagovailoa, el quarterback de Miami, que si bien se le permitió volver a jugar, después retrospectivamente se vio que efectivamente tuvo una conmoción y que tal vez no habría vuelto al partido, así que es algo que siempre la liga va a estar revisando esos protocolos y siempre va a estar sujeto a evaluación.
Eh, bueno, la otra noticia que está, ¿no es cierto?, ahí en la fotografía, es la incorporación al practice squad del outside linebacker David Perales, un rookie de Fresno State que, si ustedes se recuerdan, estuvo con el equipo durante la pretemporada, y que fue cortado. Se incorpora al practice squad, yo creo, en caso de emergencia, ante la posibilidad de que no se pudiera contar con ninguno de estos dos outside linebackers para el partido esta semana con los Colts. De todas maneras, en relación a eso, quería aprovechar de comentarles, ya salió el primer practice report el día martes, un día antes de lo habitual, porque esta semana Pittsburgh juega el sábado. Y bueno, la buena noticia es que ambos outside linebackers, tanto Alex Highsmith como TJ Watt, aparecen como limitados en la práctica, ¿ya? Eso es una buena señal, porque si estuviesen muy mal, obviamente ni siquiera habrían practicado, pero el hecho de que hayan practicado en forma limitada abre cierta luz de esperanza que puedan estar en el partido. El protocolo de conmoción es bastante estricto, en el sentido de que consiste en ir pasando etapas de actividad, de someterse a las prácticas, y de luego se hacen pruebas, incluso pruebas cognitivas de velocidad, de reflejos, para evaluar si es que hay efectivamente algún síntoma neurológico o algún déficit evidente tanto en la velocidad, en la rapidez, en la agudeza mental de los jugadores, que apunten hacia un problema cerebral o de conmoción. Obviamente que si no cumplen esos requisitos, simplemente los jugadores no pueden jugar. Eso generalmente toma tiempo, toma varios días de ir pasando estas etapas, y la única, en el fondo, en este caso, lo único que pudiera jugar a favor de las pretensiones de Steelers para que ellos vuelvan es un poco tener como un día extra en comparación a una semana habitual, como el partido, ¿no es cierto?, fue día jueves. eh, eh, hay Hay un día de libres que no practicaron. Obviamente está Kenny Pickett, que ya se sabe que no va a jugar este fin de semana después de su cirugía de tobillo. También aparece nuevamente Najee Harris con una lesión de rodilla. Recordemos que apareció en el practice report del partido anterior, ¿no es cierto?, los últimos días. No se vio muy limitado en el partido, así que esperemos que esta semana tampoco sea así. Vuelve a aparecer Landon Roberts con su lesión de ingle, que tampoco practicó, pero que también jugó el partido anterior con la misma lesión. También vuelve a aparecer el guardia Isaac Seumalo con su lesión de hombro, y otros jugadores que estuvieron limitados, como el defensive tackle Keanu Benton con una lesión de oblicuo, Cam Hayward con su problema en groin, aunque esto parece más descanso de veterano, y el safety de Monte Casey, que aparece con una lesión de tobillo. El único jugador que está reportado como full es James Pierre, que viene retornando de su lesión de hombro. Comencemos a hablar un poco de lo que fue esta derrota, como dijimos, bastante costosa. eh, segunda, segunda derrota, ¿no es cierto?, mala en semanas consecutivas, primero contra los Cardinals, y luego contra los Patriots, dos equipos que llegaban con récord de 2-10, y además en semanas consecutivas, lo que lamentablemente se vuelve un hito histórico. En este podcast vamos a tratar de no sobrereaccionar y no pedir que todos se vayan o que despidan a todo el mundo, pero sí hay que entender las dimensiones de lo que tuvo esto y el costo que tuvo estas dos derrotas y este desperdicio de oportunidad que tuvo el equipo de los Pittsburgh Steelers. Recordar que antes de estas 2 semanas, o de estos dos partidos, Pittsburgh estaba en el quinto lugar de la AFC, era el primer equipo de los comodines, ¿no es cierto?, de los wildcards, y inmediatamente después del partido, con esta segunda derrota, baja inmediatamente al octavo lugar, quedando inicialmente fuera en el fondo, los cupos para playoff. Ya después, el domingo, con la ayuda de algunas derrotas de otro equipo, el equipo, ¿no es cierto?, logró subir de vuelta a ese sexto lugar, pero hay que tener en cuenta esa consecuencia que tuvo inicial de quedar fuera. Y si uno va a las probabilidades, antes de estos dos partidos, de estas dos derrotas, la probabilidad de clasificar a playoff de los Steelers está aproximadamente sobre un 70%, son distintos cálculos y estimadores, ¿no es cierto?, simuladores. Y después de estas dos derrotas, la probabilidad de clasificar o de entrar al playoff bajó a un 30%. Así que bastante costoso, ¿no es cierto? Vemos ahí en el cuadro de la izquierda el panorama de la división de la AFC Norte. Baltimore se escapa en la punta de la división, ya fuera al alcance, ¿no es cierto?, de Pittsburgh, con récord de 10-3.
Queda en segundo lugar Cleveland, que también saca un partido de ventaja sobre los Steelers, con récord de 8-5. Y quedamos, ¿no es cierto?, empatados en el fondo de la división, con récord de 7-6 con Cincinnati, solamente por ahora logrando imponerse con criterio de desempate, pero recordar que queda un partido pendiente contra Cincinnati, precisamente en Pittsburgh, y este partido va a ser muy importante para definir la posición entre estos dos equipos si además Cincinnati sigue jugando bien como lo está haciendo últimamente. Además, si vemos, ¿no es cierto?, a la derecha el panorama de la AFC, Baltimore se escapa en el primer lugar, sobre todo con la derrota de Miami, que quedó a un partido con 9-4. También se cayó un poco Kansas City con la derrota frente a Buffalo. Jacksonville también perdió un partido frente eh, el partido que jugaron, ¿no es cierto? Jacksonville también tuvo una derrota y luego los tres equipos de Wildcard que ya mencionamos. Pero lo más destacable en este punto es que en estos momentos hay 6 equipos en la AFC con récord de 7-6. Y entre esos 6 equipos se van a definir en la práctica solamente 2 cupos para playoff. Así que está bastante complicado el panorama, bastante apretado. Y obviamente quien pierda seguramente va a quedar fuera con toda la competencia y todos los equipos que están peleando por esos cupos. En relación al partido, ¿no es cierto? Como ya dijimos, bueno, y como ya vimos recién en las consecuencias que tuvo una derrota muy costosa, muy dolorosa también, porque, bueno, era la segunda semana, ¿no es cierto?, que dijimos consecutiva contra estos equipos, y que además llegaba este equipo de New England, ¿no es cierto?, en un muy mal momento, un equipo de New England que aparentemente no anotaba, o una ofensiva que no lograba anotar. eh, en el partido contra Pittsburgh, logró logró verse esta ofensiva muy explosiva, anotando muchos puntos. Eh, la defensiva de Steelers sorpresivamente permite 21 puntos en la primera mitad a este equipo de New England con Bailey Zappi como quarterback, que la verdad es que Bailey Zappi eh, es un quarterback que fue cortado esta temporada por Bill Belichick. Nadie lo reclamó, pasó por waivers y volvió a entrar al equipo eh, vía Practice Squad, y luego el roster, pero sin que nadie lo reclamara. O sea, un quarterback que en el fondo nadie vio en él ningún valor alguno. Logra tener esta primera mitad eh, totalmente dominante, completando finalmente 19 de 28 pases para 240 yardas y lanzando 3 touchdowns y una intercepción. Y como digo, fue una sorpresa porque si bien reconocíamos, ¿no es cierto?, que la fortaleza de este equipo de New England era la defensiva, y la duda era si la ofensiva de Steelers iba a lograr, ¿no es cierto?, imponerse a esta defensiva de New England, y sobre todo la fuerte defensa que tenía los Patriots contra el juego terrestre. Eh, no estaba en los cálculos de nadie en el fondo que esta ofensiva, que como dije antes no anotaba puntos de New England, dominara de esa forma a la defensiva de Steelers. Y en el fondo, con esos 21 puntos de la primera mitad, el equipo de Steelers se metió en un hoyo del cual no puede salir, y donde está, ¿no es cierto?, esta dificultad que yo he mencionado en otros podcasts, que este equipo en este momento no puede salir de adversidad, no puede superar intercepciones o errores muy grandes porque no tiene la capacidad de anotar puntos. Así que las caras, ¿no es cierto?, en esa foto del medio de los hinchas que estaban en el estadio, de incredulidad, de dolor, de desazón, eran evidentes después de la primera mitad. Y la situación no era mucho mejor si vemos a nuestro head coach, a Mike Tomlin, con esa mala cara, ¿no es cierto? Y un poco como sabiendo que lamentablemente este equipo no tenía las herramientas, ni tenía en un quarterback como Mitch Trubisky la capacidad para salir de ese hoyo y haber podido sacar adelante el partido. Eh, la verdad que yo creo que Mitch Trubisky no podemos dejar de comentar y mencionar lo mal que jugó. Eh, Tuvo en esta semana, por el grade de Pro Football Focus, el PFF grade, tuvo el peor quarterback grade de toda la liga, ¿ya? De 32 quarterbacks,
que jugaron esta semana, o 30 si consideramos los dos equipos que están en bye week, fue el peor. Así que eso realmente habla de lo mal que estuvo la ofensiva en general y Mitch Trubisky como quarterback de este equipo en este partido. eh, este equipo que completó solamente 3 de 14 terceras oportunidades para un porcentaje muy, muy bajo de solamente 21%. Hemos conversado otras veces que esos weighty downs, esos downs significativos, son los que muchas veces marcan el desenlace, ¿no es cierto?, de un partido. Y a pesar que la defensiva, ¿no es cierto?, logró ajustar y en la segunda mitad compensar bastante y limitar al equipo de New England a 0 puntos en la segunda mitad. Y a pesar también de que aportaron, ¿no es cierto?, en defensiva con una intercepción, un intercambio de balón, y también un punt bloqueado por parte de equipos especiales, eh, este equipo no pudo revertir y sacar adelante el partido. Y a pesar de que estuvieron más, casi todo el último cuarto a solo 3 puntos de distancia de New England, con la distancia que fue la definitiva ahí de 21-18. Durante ese último cuarto, a pesar de tener por lo menos 3 o varias posiciones a la ofensiva y con el balón, no lograron anotar para ganar, y ni siquiera la ofensiva logró mover el balón lo suficiente para intentar un gol de campo. Eso por mala ejecución, obviamente, está clarísimo, hubo mala ejecución de muchos jugadores. Lo vamos a analizar un poco más en detalle en las diapositivas que siguen y también en el análisis del video, pero también hay que dejar claro que hay también malas jugadas, hay mal diseño de jugadas, hay errores de concepto, y esto seguimos sufriendo, el hecho de que Steelers en este momento no tiene coordinador ofensivo. Sufrimos todavía las secuelas de la mala ofensiva que hace Matt Canada y lamentablemente el trabajo que está haciendo tanto Mike Sullivan como el nuevo coordinador ofensivo no están logrando sobrellevar muy bien esos déficits. Un ejemplo de esto es que el juego por tierra no logró imponerse a la defensiva de New England y tampoco la ofensiva logró utilizar o sacar provecho de este juego por tierra. Y esto, bueno, lleva a una crisis, ¿no es cierto? Hay crisis actualmente en el camarín de Steelers, eso ya se ha hecho más que evidente. Los resultados son demasiado malos y no hay mucho cómo seguir, ¿no es cierto?, haciéndose el leso un poco ante esto. Y bueno, en estos momentos de crisis los líderes son los que salen un poco a hablar, tienen que dar la cara. eh, y por lo menos desde el lado defensivo, ¿no es cierto? Cam Hayward, capitán defensivo, ya salió a decir que hay que ejecutar, que los jugadores tienen que aprender a hacer las jugadas y que y si no ejecutan, simplemente hay que cambiarlo, incluso poniendo él mismo, ¿no es cierto?, su rol sobre la mesa y diciendo que si él no lo hace bien, tampoco es intocable y también lo tienen que sacar. Y otro de los jugadores que fue bastante duro en sus declaraciones después del partido, fue el safety Minkah Fitzpatrick, ¿no es cierto? Que dijo básicamente, criticó a los jugadores, dijo que había algunos jugadores que se tomaban un poco el trabajo un poco a la ligera, que tenían que trabajar más duro en la semana y que no se les iba a regalar nada solo por ponerse el uniforme y los colores de los Steelers. Eso no aseguraba resultados ni rendimiento, sino que había que básicamente que ganárselo. Pero uno de los problemas es que este liderazgo que hay, ¿no es cierto?, de jugadores defensivos no tiene su contraparte en la ofensiva. No hay grandes líderes en la ofensiva ni por posición, ¿no es cierto? El quarterback Kenny Pickett está lesionado y aparte ha tenido problemas de rendimiento. Y los otros jugadores que hay un poco más veteranos, ¿no es cierto? Como podrían ser, por ejemplo, el centro Mason Cole, que es una voz que tomó algo de liderazgo a partir del año pasado. La verdad que este año ha tenido muy mal rendimiento, ha jugado muy mal. Entonces es difícil que un jugador que está en problemas de rendimiento, que está un poco cuestionado por su desempeño, tenga esa voz o tome ese rol de líder, ¿ya? Eh, Otros jugadores como por ejemplo el wide receiver Allen Robinson, que también es más veterano, tiene muy limitado su rol o muy poco dominante. Deontay Johnson, que es uno de los receptores más antiguos, también tiene problemas de conducta, de carácter, ¿no es cierto? O sea, hace esos berrinchos, esas pataletas, y no es un líder natural. Y Najee Harris, que era uno de los jugadores que fue capitán, ¿no es cierto? Hemos mencionado en la temporada anterior, también ha tenido declaraciones un poco erráticas, a veces como de criticar em, y no se ve que asuma un liderazgo similar, ¿no es cierto?, del lado ofensivo.
Y bueno, y si hablamos de liderazgo, ¿no es cierto? Esto finalmente cae o termina en el head coach, en Mike Tomlin como líder, que tiene que básicamente resolver estos problemas, buscar soluciones, y buscar cambios. Y si bien para este partido, ¿no es cierto?, muchos cambios no eran fáciles de implementar por ser una semana corta y por los pocos días que tenían de preparación, evidentemente eso se notó. Eh, pero finalmente este sí va a seguir siendo un problema para Mike Tomlin y el desafío de mejorar y de dar vuelta a esta situación en los partidos que quedan. Una de las críticas que se escucharon por ahí de un exjugador al estilo de coacheo, tanto de Mike Tomlin como de su staff, apuntaba un poco a que tal vez esto era que eran un poco permisivos o laxos y que esperaban mucho de los jugadores que se comportaran como profesionales y que mucho del trabajo lo hicieran como por su cuenta. Yo creo personalmente que eso no es tan errado, en el sentido de que efectivamente estos sí son jugadores profesionales y que sí hay una expectativa y hay un estándar de, ¿no es cierto?, de que sean serios y se tomen en serio el trabajo. Y si bien, como se comentó, puede que en otras partes a lo mejor son más detallistas o más, no sé, cercanos o, ¿no es cierto?, estrictos, podría decirse, con los jugadores en cuanto a las cosas que tienen que hacer. em, en el fondo, también es cierto que con ese tipo de jugadores, por mucho que uno esté encima, no va a llegar muy lejos, en el fondo. No son jugadores que van a responder a desafíos, ni que van a sacar la cara o salir solos, ¿no es cierto?, a flote de situaciones adversas. Y en ese sentido, yo creo que el enfoque no es tan errado. Lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, es que este coaching staff y Mike Tomlin no es como babysitter, no va a estar ahí preocupado de los detalles chicos, sino que va a ser un guía y un motivador y en el fondo te va a desafiar a sobreponerte y a cumplir las expectativas y los resultados que se te piden como jugador. Pero en el fondo, Mike Tomlin también va hipotecando un poco sus créditos, ¿no es cierto? Al decir, ¿no es en esa conferencia de prensa de esta semana, ¿no es cierto? ¿Por qué el equipo va a salir adelante? Simplemente porque es lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Dice, "It's what we do". Y con eso, ¿no es cierto? Él hace una promesa o pone un poco como por decir, ¿no es cierto?, que el resultado, lo que viene, se va a demostrar. Así que en eso hay un riesgo también en hacer esa apuesta, ¿no? Bueno, como ya mencionamos un poco, ¿no es cierto?, los problemas partieron por el lado defensivo. Partieron por no poder contener a Ezekiel Elliott, que se ve ahí, ¿no es cierto?, en la foto de arriba a la izquierda, con su touchdown. Además de ese touchdown, ¿no es cierto?, que fue por pase, tuvo por tierra 68 yardas en 22 acarreos, con 3,1 yardas por acarreo, que si bien no es muy alto, le fue suficiente para poder dominar el partido. En la foto de arriba a la izquierda, uno de los touchdowns de Horton Henry, el tight end, que la verdad que ¿no es cierto?, se dio un festín, se aprovechó mucho de los problemas en la posición de inside linebacker que sabemos acarrea a Steelers. Eh, Tuvo, como ya dijimos, 2 touchdowns, tuvo 3 de 3 de tres recepciones para 40 yardas, y en ese touchdown en particular, un error muy serio del safety, ahí se ve, ¿no es cierto?, de Monte Casey, que calcula mal la trayectoria del balón, estaba en una posición muy favorable como para poder interrumpir el pase al menos, o incluso interceptarlo, y en vez de eso calcula mal, el balón lo pasa por encima y anota fácil el touchdown Hunter Henry. En la foto abajo a la izquierda, una de las capturas de Landon Roberts, uno de los jugadores que tuvieron un buen desempeño en general en la defensiva. Tuvo una captura, tuvo además un pase defendido, y estuvo bastante bien como inside linebacker. Y bueno, el intercambio de balón, ¿no es cierto? Hay que ponerlo ahí en la otra fotografía del safety Michael Walker, del inside linebacker Michael Walker, pero que tuvo varios de los otros errores. Vamos a ver en los highlights, dos de los touchdowns por lo menos estaba él en la marca. Y estos errores llevaron a que finalmente, ya entrando en la segunda parte del partido, ¿no es cierto? Y seguramente de aquí en adelante, el rol del segundo inside linebacker va a recaer más bien en el jugador Blake Martínez, junto con el Landon Roberts. Del lado ofensivo,
Destacar el único touchdown de Diontae Johnson, que fue un buen pase de Mitch Trubisky, pero la verdad que la producción de Diontae Johnson bastante discreta, solamente 3 pases completos en 7 targets para 57 yardas. Otro de los puntos que quise destacar, ¿no es cierto?, arriba en la foto de la derecha, fue la conversión de 2 puntos con Pat Freiermuth, primer intento de conversión de 2 puntos que logra convertir este equipo de Steelers en toda la temporada, que a veces es necesario hacer y que no habían logrado completarla. Eh, bueno, y abajo en este root chart que hace, ¿no es cierto?, en Next Gen Stats, comentar un poco el difícil partido que tuvo George Pickens, el wide receiver. Seguramente ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, en el partido y después generó polémica, se vio muy frustrado, incluso Mike Tomlin tuvo que hablar con él y después se refirió también a esa frustración. Tuvo muy malos números, 5 recepciones en 6 targets, pero solamente para 19 yardas. Y podemos ver las rutas absolutamente intrascendentes, rutas muy laterales, sin profundidad, eh, con pocas yardas significativas, ¿no es cierto?, after the catch. Así que muy mal partido para George Pickens. Yo creo que mucho de esto no es coincidencia, fue parte del plan, del game plan defensivo de New England, ¿no es cierto?, anular a George Pickens. En general, Bill Belichick del lado defensivo es algo que hace muy bien, anular, ¿no es cierto?, cuando quiere elegir o cuál es el arma que quiere elegir a anular de los equipos rivales. Así que George Pickens tiene que sobreponerse a esta situación y salir adelante, porque tiene obviamente mucho que mostrar y todavía hay partidos que jugar. Y esa foto de abajo a la derecha, lamentablemente, representan, yo creo, uno de los puntos más críticos de este partido, donde se vio más, ¿no es cierto?, todo lo que estamos mencionando, estos problemas de play calling y de ejecución, que tiene que ver con las secuencias finales de las últimas series ofensivas, donde en jugadas consecutivas, ¿no es cierto?, la ofensiva de Pittsburgh enfrenta un 3rd y 2 y luego un 4th y 2, y en ambas situaciones Mitch Trubisky, la jugada finalmente se desarrolla como un pase largo e incompleto. Y solamente había que conseguir 2 yardas en 2 downs para seguir con vida, y nunca se eligió un juego terrestre, nunca se eligió correr, a pesar de que estaba la pausa de 2 minutos de por medio como para servir de timeout, si en caso que hubiese decidido, ¿no es cierto?, correr el balón. Así que a la postre, ¿no es cierto?, jugadas muy negativas. En la jugada de cuarta, un pase larguísimo de muy bajo porcentaje de completo, no sé si buscando una interferencia, un pañuelo ahí, pero ahí se ve, ¿no es cierto?, que el pase finalmente fue bien defendido y Dante Johnson lamentablemente no pudo hacer nada. Así que un muy mal resultado final de esas 2 jugadas que podrían haber, como he dicho, ¿no es cierto?, mantener con vida a los Steelers y poder buscar que sea el gol de campo. En equipos especiales, un par de jugadas significativas, ¿no es cierto? Obviamente, primero el block punt de Miles Gilbrew, el jugador de Special Teams, que ya había hecho esto en otros partidos y que es importante porque es parte de estos jugadores que se reivindicaron, entre comillas, en este segundo partido, ¿no es cierto?, de derrota. Había tenido un muy mal partido contra los Cardinals si mal no recuerdo, tres faltas en equipos especiales, y logra, ¿no es cierto?, bloquear esa patada de despeje, dejando en muy buena posición a la ofensiva, pero que lamentablemente no pudo hacer nada. Y la segunda jugada también fue en un momento crítico, en cuarta oportunidad, cuando los Steelers iban a despejar. Parecía que el equipo, ¿no es cierto?, de New England fue el que saltó y invadió la zona neutral, ¿no es cierto?, que se habría puesto offside, pero finalmente se lo cobran al centro, al long snapper, ¿no es cierto?, Kuntz, eh, por mover la cabeza inicialmente, dijeron, que es algo que todos los long snappers hacen, miran hacia abajo, ¿no es cierto?, entre sus piernas al que va a recibir el snap, y miran hacia adelante a los defensivos, es algo que muchos hacen. Supone que la regla dice que no hay que hacer movimientos súbitos, pero eso es bien discutible que lo haya hecho. Finalmente trascendió que tal vez había hecho un movimiento como con la mano, o movimiento del balón. eh, em, Mucha de este calling o de este flag, ¿no es cierto?, se supone que fue influenciado por Bill Belichick, que también sabe estas cosas, es viejo zorro mañoso, y que aparentemente estuvo advirtiendo constantemente a los referees de esta situación hasta que finalmente lo cobraron. Pero claramente una jugada polémica, podría haber cambiado el resultado del partido, pero se supone que uno también tiene que ser capaz de ganar y no terminar en esa posición de depender de un flag, ¿no es cierto?, en cuarta oportunidad para poder ganar un partido que está solamente a 3 puntos. Así que queda solo para la polémica, para lamentarse, pero no podemos echarle la culpa solo a eso. Vamos a revisar, mm, vamos a revisar el video ahora.
Vamos a revisar las jugadas. Este primer pase largo, ¿no es cierto?, de Zappi, completa con Juju Smith-Schuster, el wide receiver, ex Steeler. Lamentablemente tuvo un muy buen partido, a pesar de la larga, ¿no es cierto?, la buena cobertura. Aquí también en esta jugada es el touchdown de Ezekiel Elliott. Y ahí vemos en la cobertura a Michael Walker que queda atrapado ahí con el tight end y no logra llegar a la cobertura. Ezekiel Elliott se lleva el touchdown por pase. Play action aquí, Mitch Trubisky buscando el pase. Aquí había un receptor abierto. A pesar de eso decide escapar corriendo, que por lo menos las cosas que puede hacer, y consigue por lo menos la primera oportunidad. Pero como digo, había un receptor abierto que podría haber lanzado un pase. Aquí un pase con George Pickens, pero corto, poco yardaje, solamente para ponerlo en juego. En tercera y 8, como ven, se tiene que agachar, un mal centro, y eso corta la jugada y es capturado. Este es el gol de campo de Boswell, muy buen gol de campo, 56 yardas. Nuevamente a la defensiva, un pase defendido ahí por Joey Porter Jr. Del lado ofensivo, estos pases de pantalla con Jalen Warren que han funcionado bien. Algo pudieron hacer, conseguir yardas, de mover un poquito el balón. Y esta es la intercepción, lamentablemente, de Mitch Trubisky. Costosa intercepción, deja a los Patriots en zona roja y con posibilidad inmediata de anotar. De otra repetición de la jugada, muestran todos los movimientos que hace la defensiva para confundir a Trubisky y que cae en la triple cobertura. Freiermuth, el tight end, se supone que dejó un poco de correr la ruta, podría haber estado más en posición donde se lanzó el balón, pero de todas maneras el error ahí de Trubisky en la intercepción. Y bueno, aquí queda en zona roja, ¿no es cierto? Y en dos jugadas después, el tight end Hunter Henry, al fin, en la parte profunda, ¿no es cierto?, del end zone, se aprovecha el mismatch con los inside linebackers. Ahí vemos involucrado a Michael Walker en la marca y no llega, queda lejos y pierde su marca. Segunda de Michael Walker. El primero fue el touchdown de Elliott. Pase por el centro, Pat Frymouth se le ha dado más uso. En una tercera y 8, de nuevo el pase incompleto y casi interceptado, y otra oportunidad perdida. Aquí está de nuevo Zappi, este es un pase pantalla con Ezekiel Elliott, que consigue bastantes yardas después de la recepción. De nuevo convirtiendo en tercera oportunidad con Smith-Schuster. Un pase corto, pero bastantes yardas por el centro después de la recepción. Y este es el pase, ¿no es cierto? Ven ahí ustedes que sí, parecía en posición para hacer la jugada y calcula mal. Y el resultado del touchdown con Hunter Henry, su segundo de la noche. Y que sí, solamente se lamenta. Pero en general poca presión. El pass rush de Steelers no estuvo muy efectivo. Claro, Alex Highsmith quedó fuera muy pronto dentro del iniciado el partido eh, y TJ Watt no estaba, supuestamente no estaba al 100%. Otro pase de pantalla con Jalen Warren para un 1º y 10. Esta jugada una reversible con Calvin Austin. Esta primera funcionó bien, después ya la segunda vez no le funcionó nada. Este drive termina en este pase de touchdown con Diontae Johnson. Un buen pase, sin apoyo del safety, uno contra uno contra el cornerback. Y un buen pase de Mitch Trubisky para el touchdown. Buen rol ahí también de Najee Harris, ¿no es cierto? Tomando ahí al blitz.
para darle un poco el tiempo necesario a Trubisky. Y Deontay Johnson con una buena recepción, over the shoulder, sobre el hombro. Pero seguía New England convirtiendo en primeras oportunidades, consumiendo reloj. Consumieron casi todo el tercer cuarto, sin mucha respuesta de Pittsburgh. Esa es la captura de Landon Roberts, en conjunto con, eh, con Cam Hayward. Najee Harris tratando de correr el balón. Es una tercera oportunidad y 4, completada por el centro con Pat Freiermuth. Nuevamente por tierra Jalen Warren. Por el centro. Buen esfuerzo aquí de Connor Hayward, el tight end, para llegar a la primera oportunidad. De hecho, unos pocos pases de pantalla que funcionaron un poco. Y que otra captura a Mitch Trubisky en otra tercera oportunidad. Y el pase de pantalla en New England no funciona muy bien. Sí, sigue moviendo el balón, ¿no es cierto?, con pases cortos, de bajo riesgo, pero haciendo daño de a poco. A pesar de eso, como dijimos en la segunda mitad, 0 puntos para New England. La defensiva logró detener en bastantes oportunidades, forzar despeje. Aquí hasta la otra captura. Pero la ofensiva no tuvo respuesta. Se recepciona una mano de Pickens, pero que no logra llegar al primer y 10. La intercepción, muy lento en la devolución. Michael Walker podría haber llegado al touchdown, haber sido un pick six. Y en vez de eso, muy lento. Lamentablemente la ofensiva de Pittsburgh no logra anotar y sacar provecho del error de la intercepción. Muy buena jugada esta de Landon Roberts, que es el que desvía el balón inicialmente y le llega a las manos a Michael Walker. Era un pase a Juju Smith-Schuster que el Landon Roberts dijo que había visto una formación similar, así que se lanzó inmediatamente a bloquear el pase y lo desvía muy bien. Pero como pueden ver, la ofensiva de Steelers en tercera y 9, Trubisky trata de llegar y se lanza al suelo antes de llegar al primero y 10. Y en cuarto y 2 se la juega Mike Tomlin en zona roja. Y de nuevo, una jugada bastante inefectiva y que se queda corto. Turnover on downs. Así que 0 puntos saca Steelers de esa intercepción. Este es el bloqueo del despeje de Miles Kilbrough. El despeje bloqueado, que lo deja en bastante buena posición. Finalmente para la estadística no se cuenta como bloqueo porque el balón sale hacia adelante, pero realmente la jugada sirve igual y deja a los Steelers en muy buena posición. El play action aquí con Darnell Washington, el otro tight end, el rookie de Georgia. Y un par de jugadas después ya en la línea de gol, con el quarterback sneak, logra anotar touchdown Mitch Trubisky. Después de este touchdown, ¿no es cierto?, que se acerca a 16, van por los 2 puntos. Y esta es la conversión de 2 puntos con Pat Freiermuth. Una buena jugada. Y que finalmente los dejó a 3 puntos. Fíjense todo el tiempo que queda en el reloj, 11 minutos en el último cuarto. Y quedando 3 puntos, no pudieron hacer más daño. Aquí tercero y 10, un buen tacleo de Patrick Peterson. Y logra detener. Pero nuevamente la ofensiva de Steelers no logra convertir sus terceras oportunidades, no logra llegar. Aquí se la juegan en cuarta y 1 con el sneak. Logran convertir en cuarta.
pero esta es la serie que finalmente, esta es la tercera y dos que les comentaba. No, perdón, todavía no, perdón. Esta nuevamente New England a la ofensiva, otra cuarta oportunidad forzado por los Steelers. La defensiva, como ven, múltiples ocasiones, ¿no es cierto?, dejando de vuelta la posición a la ofensiva para intentar anotar esos miserables 3 puntos que se necesitaban solamente para empatar el partido. Y una y otra vez la ofensiva de Steelers quedándose corta. Esta sí es la tercera y 2 que les comentaba, 2 yardas. Iba por este pase muy largo y mal lanzado, eligiendo a George Pickens. Había otro receptor abierto en esa jugada. Y después en cuarto y 2 va este pase larguísimo, como pueden ver a Deontay Johnson. Un pase de baja probabilidad de completarse. Y ahí finalmente ya no había más opción. Ezekiel Elliott con este primero y 10 finalmente pone ya el fin al partido casi. Tercera y pulgada, los detienen, pero ya se va agotando el tiempo en el reloj. No hay más timeouts de parte de Steelers para poder detener el reloj. Y deja simplemente estos segundos, estas jugadas finales, pero muy lejos de la zona de anotación y de la zona también de target de gol de campo. Esta última jugada con segundos ya por expirar el reloj, hay que empezar a tratar de hacer laterales y cosas raras que claramente no logran hacer. Y se termina tristemente este partido con esta, como dije, costosa derrota en Acrisure Stadium frente a este equipo de Patriots. Pero bueno, ya el daño está hecho, hay que dar vuelta a la página y seguir adelante, ¿no es cierto?, con estos 4 partidos que quedan en la temporada. Y lo primero que viene es el día sábado, la visita a Indianapolis, a este equipo de los Indianapolis Colts, que si se recuerdan ¿no es cierto?, de los standings de la AFC. También está con récord de 7-6, está un puesto detrás de Pittsburgh, así que un partido muy importante para los dos equipos. Este equipo de los Colts está segundo en su división, que es la AFC Sur, y vienen de una derrota ante los Cincinnati Bengals. Em, Se supone que van a estar sin su running back estrella porque está lesionado, que está cuestionable para el partido, Jonathan Taylor, que es un muy buen running back. ¿No es cierto?, que el quarterback está ahí en la fotografía. También ha jugado durante casi todo el año un reserva, pero que lo ha hecho bastante bien, que es Gardner Minshew. Ha tenido en la temporada 11 touchdowns, ha lanzado 8 intercepciones, pero tiene un porcentaje de completos de 63,2%. Y de running back está jugando ante la ausencia de Jonathan Taylor, Zach Moss, que también es un muy buen running back. Promedia en la temporada 4,34 yardas por acarreo y ha tenido 5 touchdowns por tierra. La principal arma, ¿no es cierto?, el playmaker, es el wide receiver Michael Pittman, que ha tenido 95 recepciones en la temporada para 984 yardas y ha anotado 4 touchdowns. Desde el punto de vista de la defensiva, no es una defensiva tan fuerte como, por ejemplo, la de New England que enfrentaron la semana pasada. Tienen, ¿no es cierto?, es la número 29 en puntos permitidos como defensiva, puntos por partido, y es la número 26 en cuanto a yardas por tierra que permiten por partido, con un promedio de 4,2 yardas por acarreo. Pero es una defensiva que es muy oportunista. Tienen 4 touchdowns defensivos y eso obviamente puede ser un peligro con lo arriesgado que es muchas veces Mitchell Trubisky. Eh, Así que es algo que obviamente hay que evitar, las intercepciones, y obviamente que no noten ante esas intercepciones. Tiene una línea que es bien fuerte, un frontal, ¿no es cierto?, que está liderado por DeForest Buckner, el defensive tackle, el hombre grande ahí, y lidera un buen front que tiene varios jugadores con hartas capturas. Así que va a ser un partido difícil, ¿no es cierto?, como visita en Indianápolis, y un partido que es trascendente, como dijimos, para los dos equipos. Es básicamente la última oportunidad de Steelers de seguir en la pelea de postemporada. Ya las opciones ¿no es cierto?, aspirar a la división o llegar más arriba en la clasificación se perdió con estas dos derrotas, y actualmente básicamente los Steelers están en la pelea por no quedar fuera. Están mirando a
a no quedar fuera de la postemporada. Yo voy cerrando ya este episodio. Les doy como siempre las gracias por haber visto este video. Los invito a darle me gusta, a compartirlo con otros fanáticos de Steelers y de la NFL en general. Espero que nos estemos viendo en un próximo episodio y ojalá comentando lo que pase con los Pittsburgh Steelers. Hasta una próxima oportunidad. Me despido y les digo como siempre, here we go Steelers. Hasta la próxima.